El profesor explica que este entrenamiento es simple, pero acompáñenme a ver cómo sobrevivir una noche en el bosque se vuelve imposible. Levan creaba escudos. De pronto algo enorme cae frente a él y lo obliga a agacharse rápido. Al disiparse el polvo, se encuentra con un tremendo golem parado justo delante de él. Oscar entra en pánico total al ver esto y de repente una maga pelirroja desciende desde lo alto. Aterriza con elegancia sobre el hombro de la criatura y le pregunta qué busca en su taller. Y ojo aquí, porque la cosa se pone tensa cuando el monstruo activa su modo de combate y ella lo acusa de espía. Le advierte que lo piense muy bien antes de hablar porque su vida entera depende de su respuesta. Oscar la mira fijamente, la reconoce de inmediato por los incontables rumores que escuchó de ella en la guerra. Es una heroína legendaria del gélido norte, famosa por ser prácticamente un tremendo ejército de una sola mujer gracias a su golem. Hablamos de la maga de la creación Isabel, capaz de enfrentar a 1000 soldados con su creación. Antes de que pueda reaccionar, termina encadenado en el escondite de Isabel, mientras ella empieza a interrogarlo sin piedad. Los otros lanzaban hechizos, actuando como si aquello fuera una demostración legendaria de magia de élite. Él jamás imaginó conocerla así. Ahora ella le exige furiosa que confiese a qué facción pertenece. Oscar sigue asimilando el golpe, lo cual desespera a Isabel, que no tiene paciencia. Un círculo mágico bajo sus pies y le ordena hablar si no quiere sufrir. Él grita asustado, pidiéndole que se calme, recordándole que no opuso resistencia al ser capturado, así que claramente no es su enemigo, pero esto solo la enfurece más. Ella levanta su varita y genera una enorme bola de fuego. A punto de rostizarlo, lo llama mago de pacotilla. Y es ahí cuando Oscar grita con desesperación que él ni siquiera es un mago todavía. Isabel se queda helada al oírlo, pero asume de inmediato que solo está intentando mentirle. Le sujeta la cabeza para examinar sus circuitos y se da cuenta de que decía la verdad. No tiene nada de maná. Poco después, ambos se sientan a tomar algo tranquilamente y ella le aclara de inmediato que ni sueñe con recibir una disculpa de su parte. Isabel le cuenta que acabas de asumir como profesora en la academia y ya todos a su alrededor quieren sabotearla. Pero cuando una bestia los esquiva y ataca a Lily, Oscar interviene y la elimina de un tajo ardiente. Noche, la verdadera pesadilla despierta. A Oscar le sorprende muchísimo saber que ella ya es docente en la prestigiosa Academia de Magia. Ella responde orgullosa que aceptó el puesto solo porque cree que le facilitará financiar su investigación de los golems. Y piensen en esto conmigo. Para Oscar esta es la increíble oportunidad de oro que tanto necesitaba porque estudiar junto a ella sería la clave para encauzar el maná en su cuerpo de una vez. Sin dudarlo, se arriesga y le pide directamente que sea su maestra y le enseñe a controlar su energía, pero ella lo rechaza sin rodeos, diciendo que no le interesan las personas débiles y sin una pizca de talento. Le ordena terminarse la copa y largarse de inmediato. Sin embargo, él sabe que no puede dejar ir esta única opción. En ese momento, ella le pide más té a su golem sirviente, mientras Oscar piensa desesperadamente en una forma de convencerla. Repentinamente, ve una falla extraña en el hombro derecho del robot y se levanta de golpe para advertirle. Pero ella le grita muy furiosa. Y aquí viene lo peor, un dragón gigante aparece y todos pierden la fe, incluido Levan, el insoportable presumido, preguntándole si inventa tonterías para llamar su atención, pero no termina de hablar cuando el robot le vuelca el té en la cabeza. Siso. Oscar se asusta y corre a auxiliarla rápido, sabiendo bien que esa bebida está hirviendo. Le pregunta preocupado si se encuentra bien y le indica que los conductos del hombro derecho están obstruidos. Ella al fin se tranquiliza para inspeccionar el área y nota que tiene razón, exigiéndole saber cómo pudo detectar ese extraño fallo. La curiosidad la invade por completo, toma del brazo exigiéndole respuestas y él simplemente contesta que vio un flujo de maná totalmente anormal.
Ahí es cuando ella comprende su gran don. Créanme, ustedes y yo apenas estamos viendo el inicio de esta locura. Acompáñame a ver cómo Oscar recuerda que el maná es invisible para otros, mientras que él puede verlo sin problemas. Entendiendo por fin cómo Oscar logró, ya que sus defensas funcionan interfiriendo directamente con el maná invisible que flota en el aire para activarse. Oscar empieza a preguntarse si a esto se refería el malvado mago que lo mató con tener talento, quien se oculta asustado en un capullo de tierra como tortuga, buscando salvarse solo. Tras pensarlo un poco, Isabel sonríe y le promete a Oscar que ella misma le enseñará a dominar el maná. Oscar queda totalmente impactado, ya que hace solo unos instantes ella estaba a punto de echarlo a patadas. Isabel le aclara que solo desprecia a los hombres débiles e incompetentes, pero que él ha logrado despertar un gran interés en ella. Ambos cierran el trato con un apretón de manos inmediato. Isabel lo lleva de inmediato a su salón de clases, donde dos golems sostienen una gran pizarra para sus apuntes, explicándole que mientras él siga con vida, su cuerpo absorberá el maná de forma natural. Lo que hace es que Oscar se pregunte cómo logrará que fluya por todos sus circuitos mágicos. Isabel decide usar una simple analogía y le dice que es obvio que no puedes servir té si ni siquiera tienes una taza. Y aquí viene lo interesante, el maná solo fluye cuando introduces una fórmula mágica. Isabel le saca un pergamino mágico inscrito con un hechizo muy específico, el mismo que le entrega a los novatos de la academia. Y Oscar lo toma con gran curiosidad, preguntando qué tipo de magia contiene. Sin ayuda, sin salida y con un dragón listo para quemarlos vivos, Isabel prefiere mantener el secreto, diciéndole que será una gran sorpresa una vez que logre tener éxito. Ella le pide que sienta el poder recorriendo su cuerpo y que visualice cómo lo vierte directamente en la fórmula. Le pregunta si es capaz de lograrlo y Oscar, muy emocionado, le responde que sin duda va a intentarlo. En el fondo, Isabel sabe que esta tarea suele tomar un mes entero, pero espera que si él tiene un verdadero talento, lo logre en solo 2 semanas. Oscar coloca el pergamino en el suelo y sigue las instrucciones para sentir la energía que recorre todo su interior. Él lo compara con el momento exacto en que refina su ki de espada, así que solo debe concentrarse en su interior. Cierra los ojos y deja que el maná fluya hasta encender la fórmula mágica. Tal como ella predijo, el maná activa la fórmula del pergamino y provoca un destello sumamente brillante. Básicamente, controlar el maná es como aprender a caminar de nuevo y nadie nace sabiendo dar sus primeros pasos. Cualquiera tendría que tropezar infinidad de veces antes de comprender el movimiento de su propio cuerpo para lograr sostenerse de pie. Oscar da un paso al frente. Sin entrar en pánico, analiza cómo la bestia reúne maná para su aliento. Miren esto, Isabel ve a Oscar pasar la prueba en minutos y queda completamente congelada del shock. Se dice que los prodigios de la magia dominan el maná más rápido que nadie, pero jamás imaginó que Oscar lo lograría en su primer intento. Se pregunta si esto se debe a que él puede ver el maná flotando libremente, aunque descarta la idea porque eso no explica tal locura, obligándose a aceptar la realidad de que tiene ante ella a un genio monstruoso. Isabel se acerca corriendo para darle una palmada en la espalda, felicitándolo con orgullo por haber activado la fórmula mágica a la primera, pero de repente el entusiasmo de Oscar desaparece e indica que esto no es suficiente. Isabel está muy confundida y Oscar le aclara que lo que acaba de hacer no tiene belleza. Él recuerda la magia que presenció durante su niñez y describe lo hermosa que era en comparación con este burdo intento. Señala la fórmula afirmando que algo está mal y, al igual que con el hombro del golem, se siente muy extraño. Se gira hacia Isabel para preguntarle qué piensa ella al respecto. Luego aplica esa idea a su teoría mágica personal, condensando el poder como si fuera una espada. Pero
Isabel está tan estupefacta que ni siquiera logra formular una respuesta adecuada. Oscar añade que ha comprendido una verdad muy simple: su meta no es solo convertirse en un simple mago, sino en uno capaz de invocar una magia perfectamente hermosa y limpia. Sus ojos brillan de emoción al decir esto. Él le responde con ironía que simplemente debió haber reescrito la fórmula mágica si sentía que algo andaba mal con ella. Oscar corre entusiasmado hacia Isabel para preguntarle cómo puede empezar a dibujar sus propias fórmulas. Más tarde, Brian camina por la mansión y nota que todos los compañeros de Oscar están tirados en el suelo exhaustos, cerca a preguntarles cuál es el problema. Ellos se asustan e intentan desviar el tema, pero Brian insiste queriendo saber qué les ocurrió. El grupo termina confesando que Oscar logró derrotarlos a todos sin el menor esfuerzo. Brian le cuesta creerlo y se marcha, pidiéndoles que se curen para que no arruinen el entrenamiento programado para mañana. Noten, Brian sonríe con orgullo al pensar que por fin ha llegado el momento de heredarle a su hijo la llave de la espada. Oscar sigue aprendiendo bajo la tutela de Isabel. El monstruo escupe fuego, pero Oscar responde con una bala ardiente que atraviesa las llamas, destruyendo al dragón de un solo golpe. Y créanme, se asombrará con la inmensa cantidad de conocimiento que se necesita para dominar la magia. Presten mucha atención, porque hoy veremos cómo Isabel le dice que tiene talento y que puede prestarle todos los libros que quiera. Oscar se emociona muchísimo al escuchar esto y le pregunta si está segura, a lo que ella responde que sí. Ella presume con orgullo que todo su conocimiento está en esos tomos, así que le da la libertad de llevarse los que quiera. Pronto se arrepiente de sus palabras, porque Oscar no pierde el tiempo y empieza a empacar casi cada libro que encuentra. Isabel intenta quejarse, pero él le recuerda que ella misma le dijo que tomara los que quisiera. En ese momento, la actitud de Isabel cambia drásticamente y le advierte muy seriamente sobre algo de vida o muerte. Le advierte que ahora que tiene maná en sus circuitos y es oficialmente un mago, debe tener muchísimo cuidado al manejar la clave de la espada si no quiere perder la vida en el intento. En su vida pasada, Oscar había regresado a su aldea justo cuando su padre estaba postrado en cama, muy cerca de la muerte. Su padre lo llamó para que se acercara y le susurró al oído que finalmente confirmaba su gran talento para la magia. En ese momento, ahí entendieron que el plebeyo del que se burlaban es el verdaderamente peligroso. Retrocedamos un poco para ver cómo un chico de 14 años logró esto. Brian sentía que había cometido un grave error al obligar a su hijo a renunciar a sus dotes mágicas. Esta vez Oscar se armará de valor para enfrentar a su padre. Presten mucha atención aquí, porque el tenso momento de pedirle que firme su solicitud está por comenzar. Su padre le pregunta con frialdad qué es lo que busca, y Oscar le responde directamente que necesita su firma en la solicitud. Brian toma el papel esperando ver la solicitud de la Academia de Espada, pero se encuentra con la de Magia. En una sonrisa tranquila, Oscar le dice a su padre que no puede ingresar a la Academia de Magia sin su firma. Brian se agarra la cabeza frustrado, preguntándole por qué eligió la magia habiendo nacido como el hijo de un maestro de la espada. Oscar entonces le pregunta a su padre si recuerda cuando le confesó que su verdadero deseo era usar magia. Brian arroja la carta al suelo con desprecio, diciéndole que su deseo no es más que una tontería infantil. Brian intenta tocar a su hijo para infundirle por la fuerza la clave de la espada, pero es repelido por el maná que fluye en Oscar. Brian grita completamente conmocionado, preguntándole si ya domina el maná, y Oscar le confiesa que tuvo que hacerlo de esta forma porque no había otra manera de convencerlo. Monstruos de rango bajo andan sueltos y cada líder tiene un papel mágico para activar una barrera y pedir ayuda de inmediato. En este mundo,
los guerreros deben elegir entre dos caminos. Brian se enfurece por completo al escuchar estas palabras, mencionando que ya le llegaron los rumores de que derrotó a sus propios hermanos. Brian le dice que tiene un talento inmenso por vencer a espadachines sin usar la clave de la espada Cogtan. Oscar le asegura que lo sabe, pero Brian insiste furioso en que claramente no entiende el peligro. Brian grita lleno de frustración, insistiéndole en que su éxito estará asegurado si elige ser espadachín. Oscar acepta que tiene razón, pero le aclara que el éxito no siempre garantiza la felicidad de uno. Brian se desespera y, como seguro ya imaginaban, pierde la paciencia por completo de inmediato. Se da cuenta de que si actúa rápido, todavía podría corregir este grave error de su hijo. Le advierte a Oscar que no se quedará de brazos cruzados, viéndolo tomar el camino equivocado, así que le hará entrar en razón a golpes. Brian desenvaina su espada y le dice que tal vez ahora no entienda lo que hace por él, pero está convencido de que llegará el día en que se lo agradecerá profundamente. Ser un mago con asombrosos poderes sobrenaturales o un espadachín guiado por la fuerza física y técnicas letales. Nuestro amigo Oscar eligió la espada. Oscar susurra para sí mismo, sabiendo que ese día jamás llegó y que la espada solo lo llevó a la muerte. Brian le ordena entonces que empuñe su arma, pero Oscar respira hondo antes de arrojar la solicitud de la Academia de Espada al fuego, recordándole firmemente que él ya es un mago. Desafía directamente a su padre, diciéndole que tiene curiosidad por ver si puede quitarle a golpes el ardiente deseo de convertirse en un mago. Brian decide mostrarle de lo que es capaz, molesto porque cree que su hijo se comporta con soberbia solo por haber resistido su clave de la espada. Brian arremete velozmente y lanza un tajo devastador, pero Oscar lo esquiva con facilidad, dejando a su padre completamente pasmado. Básicamente, Oscar puede predecir cada uno de los movimientos de su padre con total claridad mientras éste empuña el arma. Brian sigue lanzando estocadas feroces, pero Oscar las esquiva sin esfuerzo, ya que en su vida pasada imitó el estilo de su padre y ahora lee sus ataques perfectamente. Momentos después, Brian detiene su ofensiva y admite que puede ver claramente que las palabras de Oscar no eran un simple engaño. Admite que esquivó de forma asombrosa sin usar la clave de la espada para fortalecer su cuerpo, seguro de que nadie en el gremio podría haber hecho algo parecido. Desde pequeño entrenó sin descanso hasta convertirse en un legendario santo de la espada y se repite que su talento con la espada es simplemente colosal, por la cual está dispuesto a apostarlo todo para que elija el camino del guerrero. El aura de Brian comienza a desbordarse mostrando su absoluta seriedad, exigiéndole a Oscar que acepte la clave de la espada de inmediato. Pero Oscar le recuerda fríamente que él mismo juró que le quitaría a golpes sus ridículas intenciones de ser mago. Oscar sonríe burlón, preguntándole si le pide que se rinda solo porque es incapaz de asestarle un solo golpe, enfureciendo aún más a Brian. Oscar le recuerda que, si el talento lo es todo, nosotros veremos quién gana esta batalla. Prepárense porque aquí veremos a Oscar defender lo suyo. Saca su varita y su padre se burla preguntando si la usará como espada. Oscar le dice orgulloso a su padre que lo que sostiene es su varita, aunque sea de principiante, aunque todavía no tiene el conocimiento para usar magia. Cree que su padre está en la misma situación, básicamente. No tiene idea de lo que va a hacer, así que es imposible que su padre lo prediga. Rango definitivo para cualquier guerrero. Era respetado por todos, derrotaba monstruos imparables y gozaba de la vida soñada por cualquiera. Brian arremete contra Oscar, moviéndose a gran velocidad para ganar su espalda y sorprenderlo. Pero antes del golpe, Oscar reacciona a tiempo y esquiva el ataque limpiamente. Con su padre totalmente expuesto, Oscar le apunta directo a la cara con la varita, listo para lanzar esa primera magia que vio y con la que tanto soñó. Eso es una simple chispa, pero gracias a su inmenso deseo,
logra manifestarlo con éxito. Lanza un destello cegador directo a los ojos de su padre. Aprovechando que Brian no ve nada, Oscar se mueve rápido hacia su espalda. Brian reacciona por puro instinto, dándose cuenta de que ese truco de magia era solo una distracción, pero Oscar ya está detrás de él y, de un golpe certero, le quita la espada, dejándolo desarmado. Brian, frustrado, le pregunta si su verdadero objetivo desde el principio era desarmarlo de esa manera. Y aquí viene lo mejor, porque Oscar le recuerda que ocultar su verdadero objetivo fue lo que él le enseñó. Brian admite que puede garantizar su talento con la espada, pero le cuestiona quién asegura que sirva para la magia. A pesar de sus grandes logros, Oscar lamentaba su elección en secreto. Responde que solo quería mostrarle el camino que de verdad desea seguir. Le pregunta si él se hizo espadachín porque alguien le aseguró que tenía talento. Esa pregunta golpea duro el orgullo de Brian. Brian recuerda de pronto una charla con la madre de Oscar cuando el niño aún estaba en su vientre. Brian quería que su hijo fuera espadachín, pero su esposa le recordó que él mismo eligió la espada solo porque pensaba que era genial, pero que ellos no tenían que elegir por su hijo. Ella le insistió en que Oscar debía elegir su propio camino. Al recordar esto, Brian sonríe y confiesa que de verdad esperaba verlo convertido en un gran santo de la espada. Brian camina hacia donde cayó la solicitud de la Academia de Magia y Oscar teme que vaya a romperla en pedazos. Sin embargo, Brian lo sorprende al revelar que piensa firmar la solicitud. Mientras tanto, en la academia, los profesores se reúnen para discutir sobre los nuevos ingresos. Todos coinciden en que esta generación de estudiantes es verdaderamente excepcional. Puesto a que no se lo esperaban, él siempre amó la magia y deseó ser mago. Uno de los profesores, un sujeto bastante extraño que lleva en su cuello el mismo colgante del hombre que asesinó a Oscar, coincide en que todos son muy impresionantes. Oscar se la pasa estudiando muy duro en su casa. 6 meses después, Oscar finalmente se prepara para partir y su padre sale a despedirlo de manera formal. Le advierte que así como él entrenó con la espada, habrá otros que pasaron años refinando su poder mágico. Dice que no es quien para hablar, pero le pide que jamás se desvíe del camino que eligió para sí mismo. Oscar sonríe y le asegura que estará bien, pues no cree que haya nadie más aterrador que su propio padre. Brian sonríe y suspira aliviado al escuchar eso. Al terminar ese emotivo momento de padre e hijo, Oscar se da la vuelta para marcharse. Seguro ustedes también se alegran de verlo sonreír, listo para entrar a la academia que tanto deseaba. Poco después, Oscar llega a la Academia de Magia Imperial Kirk y queda totalmente asombrado por lo diferente que es todo. Hay estudiantes volando en escobas y pequeñas criaturas caminando mientras tocan diversos instrumentos musicales. Todo se derrumba cuando enemigos misteriosos lo emboscan liderados por un sujeto con un colgante único. Su fuerza no basta porque planearon el ataque al milímetro. Oscar está maravillado, ya que este lugar es totalmente opuesto a la rígida academia de espadachines. Se acerca a las miniaturas preguntándose bajo qué principio funcionan, ya que se parecen bastante a un golem. En medio de su curiosidad, Isabel le aparece por detrás y le advierte que llegará tarde a su inscripción si sigue distraído. Oscar se levanta emocionado por ver a su maestra, mientras ella le pregunta si no ha estado flojeando en su ausencia. Oscar le asegura con orgullo que ahora puede hacer mucho más que hace 6 meses. Belle le responde que estará ansiosa por ver esos grandes avances, le pide que la sorprenda como antes. Luego señala hacia el fondo, indicándole dónde será el examen de selección. Oscar la mira con curiosidad y le pregunta a qué se refiere. Y ella le explica que los novatos se dividen en 2 grupos según si poseen maná o no. Pero por encima de esos grupos está la primera clase reservada exclusivamente para los estudiantes más talentosos. Durante el combate le aconseja evitar ese examen para medir talento y créanme, nos deja con la misma duda que a Oscar. ¿Por qué? Acompáñenme. Hoy Isabel le advierte a Oscar
sobre los monstruos de la primera clase. Los llama monstruos, pues son una élite entrenada en la magia desde su tierna infancia. Al escuchar esto, Oscar se emociona muchísimo, ya que ahí podrá aprender magia súper avanzada. Y entonces Isabelle se agarra la cabeza frustrada, dándose cuenta de que hacerlo cambiar de opinión es totalmente inútil. Al final, ella le dice que vaya a mirar si tiene curiosidad, y Oscar camina directo hacia donde toman el examen. Ve a un candidato derribar un montón de globos usando ráfagas de su magia. Es cuando comprende que la prueba consiste simplemente en darles a los blancos con magia. Aún así, le entra una extraña sensación de que todo el mundo lo está vigilando. De repente, un insoportable noble peliblanco, Sasanguillosis, se le acerca para decirle que un plebeyo no tiene nada que hacer en ese examen. Su inocente discípula es arrastrada al caos, obligándolo a protegerla a costa de su propia vida. Al borde de la muerte, su mayor arrepentimiento resurge dolorosamente. Le ordena que se largue, pero Oscar se defiende diciendo que oyó que cualquier alumno puede ser aceptado. Pero Sasan lo insulta con desprecio, reclamándole que solo es un hablador insolente. Miren con atención, porque justo aquí Oscar comprueba en carne propia la horrible discriminación que sufren los no nobles. Tyson empuja a Oscar a un lado diciendo que es su turno, ordenándole mirar en silencio mientras la profesora a cargo, Ruth, prepara el examen. De forma presumida, San le dice a Oscar que la primera clase es solo para quienes han dedicado su vida a la magia. Quiere que vea la abismal diferencia de años de esfuerzo. San desata su imponente magia de hielo, congelando todos los objetivos, dejando a los estudiantes completamente atónitos por semejante demostración. Todos empiezan a alabarlo de inmediato, elogiando a su familia y repitiendo lo poderosa que es la casa de Gilote. Incluso algunos murmuran que Sasan ni siquiera ha mostrado una fracción de su verdadero poder. Al escuchar los gritos de asombro, Sasan se acerca con total prepotencia hacia Oscar, diciéndole que ya debería entender que alguien incapaz de usar buena magia no es bienvenido. Pero Oscar le responde sin inmutarse: entiende que dominó la espada, pero nunca comprendió la magia, y ese vacío de conocimiento le costó absolutamente todo, comentándole que su magia es bastante impresionante y que por fin ve el poder de alguien que lo ha dado todo por ella. Sin embargo, le suelta con total firmeza que todo ese despliegue fue un completo desperdicio, lo cual deja a Sassen impactado. Oscar simplemente pasa a su lado, pues él entiende perfectamente lo que valen el esfuerzo y el tiempo dedicado. A él le preocupaba no poder clasificar para entrar en esa prestigiosa primera clase. Sé perfectamente lo que están pensando ahora mismo, se va a acobardar. Para nada, él saca su varita con una sonrisa y los otros estudiantes se burlan. Ríen de que use una varita de principiante, asegurando que es imposible que le dé a los blancos con eso. Por otro lado, Sassen empieza a angustiarse por las palabras de Oscar, ya que su propia magia debería ser perfecta. Esto lo hace dudar sobre qué pudo haber hecho mal, convencido de que su magia de hielo no debería tener ningún error. Pronto descarta la idea, seguro de que está muy por encima de Oscar y no debe rebajarse a escuchar sus tonterías. Mientras tanto, Ruth queda bastante impresionada por el nivel de Sassen, una regla terrible. Si usan ese papel, su equipo será expulsado de la prestigiosa clase 1 al instante. Sin embargo, comprendiendo al fin por qué los demás profesores decían que los nuevos alumnos de este año son asombrosos, ella cree que Sassen ya tiene casi asegurado el puesto como el gran representante de los de primer año. Justo en ese instante, nota que Oscar lleva rato inmóvil, lo que la hace preguntarse qué demonios planea hacer. Los espectadores ya lo están insultando a gritos para que se rinda. Pero Ruth sospecha que él aguarda el momento exacto, no percibe ni un ápice de impaciencia en su actitud. Cuando termina de analizar todo lo necesario, Oscar activa al fin su hechizo de bala de fuego. El proyectil ígneo vuela a una velocidad increíble,
atravesando limpiamente cada uno de los objetivos de un solo golpe. Todos los blancos caen destrozados, dejando en shock a Ruth porque el ataque fue tan veloz que nadie pudo ver absolutamente nada. Nadie entiende qué acaba de ocurrir, y aunque Oscar logró derribar los 5 objetivos por completo, los estudiantes se niegan a admitir su talento, quejándose de que solo dejó unos agujeros diminutos. Incluso lo desprecian, asegurando que con algo así es imposible que haya aprobado. El destino le otorga otra oportunidad, y en vez de morir, Oscar regresa al pasado, conservando cada uno de sus recuerdos intactos. Tyson se da la vuelta decepcionado para marcharse, pues esperaba ver una magia verdaderamente abrumadora. Oscar mira a Ruth y le pregunta si reprobó, pero ella le asegura con total confianza que aprobó sin dudas al golpear los 5 blancos. Luego le pregunta por qué no les disparó uno por uno, sabiendo de sobra que tenía la capacidad para hacerlo. Ella no quiere oír que fue pura suerte. Y Oscar le responde que la magia de Tyson es asombrosa, pero que al mismo tiempo usar tanto maná para eso fue un desperdicio absoluto, lo cual deja a Ruth completamente desconcertada por su lógica, y nos enseña que en un combate real contra monstruos la eficiencia lo es todo. Acompáñenme a ver cómo nuestro protagonista decide controlar su maná pensando únicamente en sobrevivir en el campo de batalla. Esta lógica deja a Ruth sin palabras. Se disculpa por retenerlo, le permite irse y, mientras Oscar se aleja, Ruth queda totalmente admirada al ver que Oscar predijo cada movimiento con la paciencia necesaria para esperar el instante preciso. Y por si fuera poco, su control del maná es tan perfecto que acierta directo en el blanco. Oscar mira a su alrededor confundido de seguir vivo, dándose cuenta rápidamente de que está de vuelta en su aldea natal. Ruth reconoce que la magia de Oscar no es vistosa ni demasiado compleja, pero al mirarlo, solo puede ver a alguien con un talento descomunal. Tanto, Oscar piensa en lo increíble que fue Ruth al mover tantos objetivos de forma independiente. Oscar presiente que alguien lo vigila y exige saber quién es con tono firme. Entonces una voz misteriosa aparece felicitándolo por su gran instinto. En ese momento, un anciano desciende ante él y se presenta como Balsamus, el director de la academia. Oscar se inclina de inmediato, disculpándose por su falta de respeto al no haberlo reconocido antes. Balsamus le resta importancia, admitiendo que fue él quien estuvo espiando la conversación desde el principio. De pronto, Oscar nota un extraño colgante en el cuello del director y lo reconoce al instante. Balsamus nota su repentina rigidez y le pregunta si le pasa algo malo. El director le extiende la mano para que lo salude formalmente y Oscar, dudoso, hace lo mismo. 2 cartas de invitación de las academias que puede elegir. Presten mucha atención, porque justo antes de tocarlo, presiente una fuerte magia brotar bajo sus pies, así que retrocede de un salto para esquivar el peligro. Balsamus se asombra de su gran reacción y alaba su agudo sentido de alerta. No flota en el aire para ganar ventaja posicional sobre Oscar, quien desesperadamente saca su varita listo para pelear, preguntándole si acaso pretende asesinarlo ahí mismo. Balsamus se burla preguntando si planea vencerlo con esa varita tan pequeña y desata un torbellino de viento que lo atrapa por completo. En cuanto Oscar siente la presión de la barrera, comprende que no puede escapar. Lejos de entrar en pánico o intentar huir, toma una audaz decisión. Lanza un hechizo de fuego directo hacia Balsamus, obligándolo a defenderse y a desactivar la barrera de viento. El director queda atónito al ver la ruta de escape de Oscar, desvanece el ataque y el joven cae de rodillas exhausto. Balsamus baja y le pregunta si ya se quedó sin trucos, advirtiéndole que habría muerto de no ser una simple prueba. Al cumplir 15 años, el gobierno envía un sobre con invitaciones, tanto para la Academia de Magia como para la de espadachines. Sé lo que están pensando por qué atacarlo así. Oscar, agotado, le pregunta directamente
cuál es su verdadero objetivo. El director alaba su astucia y le explica que en la academia muchos ven la magia como un privilegio exclusivo. Él solo quería que el muchacho experimentara la cruda realidad del mundo real por sí mismo. Sin embargo, ver su desempeño admite que subestimó por completo el verdadero alcance de su potencial oculto. Oscar finalmente comprende el mensaje del director, el cual le advierte que si destaca demasiado entre los demás, se convertirá en un blanco fácil, tal como acaba de ocurrir. El director confirma esto y revela que existen extremistas que odian a los plebeyos con un talento sobresaliente. Esto le recuerda las palabras de los magos que lo asesinaron anteriormente. Aquella vez le dijeron que su gran talento era un peligro que no podían pasar por alto. Oscar le pide al director que revele sus nombres, pero Balsamus suspira con pesadez antes de confesarle que saber esas identidades solo aumentaría el peligro. Una vez tomada la decisión, los jóvenes llevan su carta a la academia elegida para poder ingresar. Le aconseja enfocarse únicamente en obtener el poder necesario para protegerse a sí mismo dentro de la academia. Estas palabras lo sacuden por completo al entender que habría muerto si el director de verdad hubiera querido matarlo. Entonces decide preguntarle por el colgante de su cuello, y el anciano revela que es la prueba de ser un santo mágico. Esto deja en shock a Oscar, ya que ese título representa el rango supremo para un mago equivalente al santo de la espada. Al prepararse para marchar, Balsamus le entrega una insignia especial, advirtiéndole que la cuide bien porque le resultará sumamente útil muy pronto. Al retirarse, Oscar comprende el abrumador poder del director, cuyo flujo de maná no muestra ni una sola perturbación. Pero pronto comprende que no puede limitarse a estar asombrado. Él creía que con aprender magia básica en esta nueva vida sería suficiente, pero al descubrir que un santo mágico estuvo involucrado en su anterior muerte, entiende que es muy probable que vuelvan a ir tras su cabeza en este presente. Al ver las cartas y reconocer el entorno de su pueblo, asimila por completo que ha regresado mágicamente al pasado. Al final, nos queda claro que Oscar está decidido a superar incluso su antigua leyenda como el santo de la espada. Acompáñenme a ver este inicio, donde en el salón de clase todos murmuran sobre Oscar por ser el primer plebeyo en entrar a la prestigiosa primera clase. Tassen se mete en la plática diciendo con desprecio que ese plebeyo inútil será expulsado muy pronto de la academia. Apenas cierra la boca cuando el mismísimo Oscar entra al salón, dejando mudos a Sassen a todos los que dudaban de él. Tras hablar con el director, Oscar vuelve corriendo a su habitación para entrenar duro y lograr que sus circuitos os absorban mucha más energía. Al paso de las horas nota que por fin puede mantener el flujo por muchos más tiempo. Ahora mismo lo único que desea es una oportunidad real para probar su fuerza en combate. Mientras camina por el salón bajo la intensa mirada de todos sus compañeros, Oscar siente por primera vez el deseo real de volverse sumamente fuerte. Ten y Oscar cruzan miradas, y el desprecio en la cara del noble es más que evidente. No le sorprende encontrarse con Sassen aquí, ya que esperaba topárselo en clases, pero justo en ese momento nota una silueta muy familiar sentada al fondo, justo al momento en que tenía 14 años y aún no elegía el camino de la espada. Se trata de la adorable Lily. Oscar camina directo hacia ella y se agacha para levantar un separador de libros que se le cayó. Mostrando su hermosa sonrisa de siempre, la chica toma el separador y le agradece amablemente por la ayuda. Al notar el dibujo del separador, Oscar menciona discretamente el gran amor de Lily por las flores. Lily lo escucha y le pregunta qué dijo, pero él se pone nervioso y miente diciendo que solo admiraba la belleza de la flor. Se presenta formalmente y le pregunta si puede sentarse a su lado, a lo que ella accede feliz, presentándose como Lily Lel. Presten mucha atención aquí, porque una misteriosa voz
interrumpe el salón de golpe y hace que todos se levanten intrigados por lo que pasará. De pronto, una proyección mágica se materializa al frente, revelando el rostro de Ruth, la mismísima profesora que vigiló la prueba de selección. Ella les anuncia que estará a cargo de todo el grupo de primer nivel. Oscar queda totalmente helado, ya que jamás imaginó que Ruth sería la encargada de dirigir su propia clase. Pero entonces Ruth dice exactamente lo que él tanto anhelaba al revelar que a partir de la próxima semana, de pronto una presencia imponente surge a su espalda preguntando qué hace allí. Solo Oscar se gira asustado y ve a su padre, Brian. Comenzarán las intensas clases de combate real contra monstruos, llevándolos a realizar un peligroso entrenamiento de campo. Al escuchar esto, Oscar sonríe de oreja a oreja porque finalmente conseguirá la valiosa experiencia de batalla que tanto estaba buscando. La profesora les advierte que para equilibrar el poder destructivo de los equipos, deberán formar grupos de exactamente 5 integrantes. Los alumnos empiezan a debatir cómo medirán ese poder y Ruth les aclara que todo se basará en el rendimiento actual de sus propios circuitos mágicos. Medirán la reserva máxima de maná que sus cuerpos pueden resistir. Cuando alguien le pregunta cómo piensa calcular eso en vivo, la profesora sonríe diciendo que ya ha terminado la evaluación. De repente, unas esferas de luz flotan sobre sus cabezas y Ruth les explica que el brillo indica la capacidad total de su maná. La mayoría de los estudiantes tienen esferas sumamente brillantes, demostrando que este año hay varios talentos de un nivel increíble en el aula. Al mirar la esfera de Oscar, nota que brilla de forma muy débil en comparación con los demás. Y este encuentro confirma de forma definitiva que de verdad viajó al pasado. Los demás nobles no tardan en burlarse cruelmente de él, llamándolo basura inútil por el simple hecho de ser un plebeyo. Sé lo que están pensando, pobrecito Oscar, ¿verdad? Pero a él ni le importa que crean que nadie querrá hacer equipo a su lado. En ese instante, Lily lo toca del hombro y lo invita a unirse a su grupo, dejándolo bastante sorprendido por su repentina propuesta. Ella siente sonriendo, convencida de que cualquiera que aprecie las flores tiene que ser un alma bondadosa, aunque le aclara que primero debe conseguir la aprobación del líder del equipo, llamado Levan Aldrich. Levan resulta ser un noble pelirrojo que, tras mirar a Oscar de pies a cabeza, acepta unirlo diciendo que el deber de la nobleza es proteger a los débiles. Eso sí, le deja claro que su único trabajo en el grupo será cargar todo el equipaje. Poco después, Lily nota que los demás miran a Oscar como si fuera una terrible plaga y le pide con dulzura que no les haga caso. Le explica que los nobles entrenan magia desde la infancia, por lo que es completamente normal que exista esa enorme brecha entre ellos. Oscar le asegura que está bien y que solo agradece poder estar en su equipo. Así que ella le pregunta cuánto tiempo lleva practicando magia. Al principio todos creen que será fácil. Incluso Levan, el noble arrogante del grupo de Oscar, presume que los protegerá a todos. Brian lo regaña acusándolo de volverse arrogante últimamente por descuidar sus rigurosos entrenamientos diarios. La chica casi se desmaya del impacto cuando Oscar le confiesa que apenas comenzó a estudiar hace unos 6 meses. Lily se queda boquiabierta y respirando agitada, mientras Oscar simplemente se pregunta qué bicho le habrá picado. Al terminar la clase, Sassen se acerca indignado a hablar con Ruth. Ella le pregunta qué pasa. Él cuestiona con rabia la presencia de un plebeyo. Cuenta que Oscar no sabe lanzar un solo hechizo decente y que su nivel de maná es una completa basura, lo que significa que un novato jamás podrá seguir el ritmo de la clase alta. Ruth solo sonríe divertida antes de soltarle una revelación brutal. Y así nos quedamos viendo a Sassen temblar al enterarse de que Oscar solo lleva medio año entrenando. Acompáñenme a ver cómo a Sassen se le abren los ojos por el impacto. Ruth presume ante Sassen que Oscar tiene tanto potencial que en unos meses podría ser él quien lo critique
a él. Ella se marcha recordándole que el entrenamiento sirve para descartar novatos, así que no tiene absolutamente nada de qué preocuparse. Mientras tanto, Lily le explica los rangos mágicos a Oscar, yendo de aprendiz, adepto, nivel, soberano y finalmente a santo mágico. Pero lo que su padre no sabe es que Oscar no es arrogante. Ella le aclara que la mayoría de los nobles ya tienen un nivel de adepto superior por entrenar desde niños. Oscar sabe que el nivel de adepto es el que suelen convocar para la subyugación real de monstruos. Y si solo hablamos de capacidad de maná, él piensa que es admirable que los estudiantes hayan alcanzado ese rango a su edad actual. Pero Lily le replica que el verdadero genio es él, ya que llegar a aprendiz en solo 6 meses es inaudito. Esto hace que Oscar dude si es su propio talento, pues se niega a aceptarlo y le da todo el crédito a su maestro. Luego, Oscar le pregunta a Lily sobre su relación con Levan y ella revela que la familia de Levan es una prestigiosa dinastía de alta nobleza, seguida muy de cerca por las familias vecinas. Buscan su protección y con esto Oscar deduce que la familia de Lily es una de ellas. Ella asegura que, aunque Levan parezca un engreído, cumplirá su promesa de protegerlos a todos cuando llegue el momento oportuno. Brian es un maestro de la espada con varios discípulos bajo su tutela. Oscar no quiere protección alguna, pues lo que realmente busca es ganar experiencia en combate. La semana del entrenamiento de campo finalmente llega y todos los estudiantes se reúnen en el punto acordado. Ruth aparece junto a un profesor con parche en el ojo llamado Aean para explicar la dinámica del entrenamiento. Ruth les advierte que liberaron monstruos de bajo rango y su única tarea consiste en sobrevivir una noche entera en el bosque. Les explica que cada líder de equipo recibió un papel mágico con una barrera defensiva y un hechizo de bengala de auxilio. Si se encuentran en grave peligro, lo único que deben hacer es activar ese papel. Al escuchar esto, los estudiantes comienzan a sonreír creyendo que la prueba será pan comido para ellos, pero justo ahí, Ruth añade que cualquier grupo que pida ayuda será degradado de la clase 1, y las sonrisas desaparecen de inmediato. Al ver este drástico cambio de ambiente, Oscar comprende la inmensa importancia que tiene esa clase para los nobles. Levan, rebosante de confianza, asegura a su grupo que con él a bordo nadie se retirará porque piensa protegerlos a todos, un rango que está justo por debajo de Santo y Emperador de la Espada, demostrando su tremenda habilidad. Pero presten atención aquí, porque Levan le arroja un equipaje enorme a Oscar para que lo cargue. Lily intenta reclamarle a Levan que es demasiada carga, pero Oscar la tranquiliza recordándole que ese era el trato inicial. Oscar carga todo con total humildad y Levan se burla diciendo que le agrada la gente que conoce su lugar, aunque le advierte que no sea un estorbo. Poco después, el mismísimo fanfarrón de Levan ya se encuentra jadeando por el largo camino que han recorrido. Obviamente culpa al terreno de su cansancio, y cuando Oscar intenta ayudarlo, su gran ego hace que lo aparte de un empujón. Siguen adelante y Oscar deduce que no han visto monstruos porque la academia mantiene esta zona bajo un control sumamente estricto. De repente, Oscar detecta una anomalía de maná y le grita a Levan que se detenga de inmediato. Pero Levan le responde con un grito, exigiéndole saber quién demonios se cree para darle órdenes. Avanza obstinadamente y termina activando un círculo mágico que altera el espacio idéntico al que vimos en el taller de Isabel. Ser un maestro tan respetado, todos esperaban que su hijo siguiera su camino, y así fue en su vida anterior. Sé lo que están pensando. El espacio se agrieta y todos entran en pánico. Hasta el testarudo de Levan llora por su mamá, pero Oscar, calmado, ordena al grupo preparar sus varitas ya que van a ser transportados. Cuando el polvo se disipa, Lily nota que han sido teletransportados a un bosque completamente diferente. Al revisar los alrededores con horror, descubre que se encuentran en
en el quinto cementerio. Los demás se aterran ya que esa zona es para estudiantes avanzados, preguntándose cómo terminaron ahí siendo solo unos simples novatos. Oscar sospecha si ese círculo mágico fue una trampa puesta por alguien. Piensa que podría tratarse del mismo grupo de personas que lo asesinó en su vida pasada. Como la situación es una clara emergencia, Oscar sugiere usar el papel mágico para pedir ayuda inmediata. Levan se autoproclama capitán y rompe el papel dejando a todos atónitos, asegurando arrogantemente que Oscar solo está exagerando la situación. Presume que solo pisaron un círculo de teletransporte que a la academia simplemente se le olvidó retirar. Y así cerramos este inicio, su padre elogiando un talento que nuestro protagonista ya no quiere. Créanme, ustedes y yo sabemos que Oscar tiene motivos de sobra para dudar de él. Prepárense, hoy veremos cómo Levan les asegura que esta es la oportunidad perfecta para hacerse un gran nombre. Él confía en que superar este entrenamiento le dará una reputación increíble y, por supuesto, las mejores calificaciones. Ir toma el mando con total confianza, guiando a todos hacia un destino fatal, mientras sus ingenuos compañeros lo siguen ciegamente solo por ser el heredero de la noble familia Aldrich. Oscar simplemente no puede creer cuánta estupidez tienen que no se separe para protegerlo. Sin otra opción, él los sigue, sabiendo que pronto podrían ser comida de monstruos. Poco después, Oscar presiente el peligro real cuando una horda de bestias salvajes emerge de entre las sombras. Levan se emociona al verlas. Oscar, aunque algo inquieto, se prepara de inmediato para luchar, y es que el chico moría por ganar algo de experiencia en combate real. Tiene un hechizo que quiere probar, por lo que esta oportunidad le viene perfecta, porque hoy vas a ver cómo el destino de Oscar cambia por completo. Todo empezó el día que volvió a casa emocionado tras ver algo de magia hermosa. Por desgracia, antes de que actúe, Levan le corta el paso y le ordena retroceder. Aires de grandeza, dice que le enseñará cómo pelean los nobles, asegurando que esta batalla no es para plebeyos. Oscar se queda confundido, preguntándose a qué se refiere este niñato con pelear como nobles. Bestias atacan, presten atención a cómo saca su varita y la planta en el suelo para activar un escudo terrestre. El hechizo levanta una roca gigantesca al frente, logrando separarlos de las feroces criaturas. Levan aprovecha esto para ganar tiempo y les ordena a sus compañeros que lo respalden. Uno lanza una lanza de viento mientras el otro invoca una de agua, trabajando en equipo para acabar con las bestias tras la barrera de Levan. Tanto Oscar observa todo en silencio. Nota que Levan se encarga de defender mientras los demás desatan toda su magia de ataque. Al fin, comprende que a esto se refería ese tonto al hablar del estilo de los nobles, aunque, para Oscar, así es como pelea cualquier mago común y corriente, no solo ellos. Pero de repente las cosas se salen de control y las bestias acorralan al grupo, logrando que una escape y corra directo hacia Lily. Ryan lo sujetó con fuerza, recordándole que la magia es para débiles y que él debía dominar la espada. Desde ese mismo momento, la criatura esquiva a Levan, yendo directo a atacarla, pero por suerte, Oscar interviene a tiempo y con su espada de fuego corta al monstruo de un golpe, salvándola. Lily le agradece enormemente el rescate, justo cuando notan que Levan y los demás al fin terminaron con el resto. Los otros chicos terminaron exhaustos en el suelo, excepto Levan, que solo usó un simple hechizo defensivo. Al caer la noche, el grupo decide acampar en el bosque. Levan sigue molestando a Oscar por ser plebeyo y le dice que tuvo suerte de ver a nobles pelear. Oscar le sigue la corriente e incluso elogia su esfuerzo combinado. Al oír esto, Levan se desinfla un poco ante la aburrida reacción de Oscar sobre su supuesta grandeza. Pero ya sabemos que Oscar no busca una simple magia combinada. Él quiere ser una fuerza destructiva individual, usando una magia tan poderosa que supere con creces al mago que le arrebató la vida en su pasado. Busca un poder capaz de doblegar incluso a los magos más fuertes del reino
incluido el mismísimo director. Oscar siguió entrenando sin descanso solo para evitar que su padre lo abandonara, aunque en el fondo su verdadero deseo siempre fue aprender magia, y le preocupa que el ritmo de entrenamiento actual sea demasiado lento para lograr ese nivel. Poco después, Lily interrumpe sus pensamientos ofreciéndole una taza de café, queriendo agradecerle por salvarla cuando se suponía que ella debía ser su protectora. Oscar le dice que no se preocupe y le pregunta sobre la magia usada en la batalla. Quiere entender por qué algunos de sus hechizos eran devastadores y otros no tenían nada de fuerza. Levan lo escucha y se mete, explicando que la magia cercana al lanzador es más fuerte, pero Lily lo calla de un grito porque no le hablaban a él. Él se aleja molesto, pero no sin antes lanzarle otro insulto clasista a nuestro protagonista. Entonces, Lily le explica seriamente la teoría. Al alejarse del mago, el hechizo pierde fuerza y se disipa en la naturaleza como maná. Oscar comprende al fin por qué la magia se desvanece en el aire, y su mente empieza a calcular una nueva hipótesis. Sabiendo que las fórmulas mágicas solo se activan al infundirles la cantidad exacta de maná, Oscar se pregunta si podría aumentar la efectividad del hechizo. Al final, en ese instante, Lily se queja de que el café le quedó demasiado concentrado, y al mirar su taza, a Oscar se le ocurre una idea brillante. Aunque ella intenta hablarle, él ya está absorto en su nueva teoría para concentrar el poder de un conjuro. Nota que su teoría es idéntica a usar el ki de la espada. En un lugar del bosque, el profesor Aean los vigila a través de un círculo mágico. Resulta que él planeó todo este peligro y le sorprende bastante que Levan lograra controlar la situación. Como la familia de Levan es problemática y él es un estorbo, Aean decide complicar las cosas. Así que ustedes y yo no podemos perdernos lo que viene. Acompáñenme al campamento principal, donde la profesora Ruth vigila a los alumnos durante la noche. Los estudiantes se acurrucan temblando mientras Ruth hace guardia. Tras observarlos todo el día, le impresiona que casi ninguno haya abandonado. Esto confirma su teoría de que los novatos de este año tienen un talento increíble. Poco después llega Isabel para hacer el relevo y Ruth se alegra de poder descansar por fin. Pero al adentrarse en el bosque, nuestro protagonista siente que algo anda muy mal. Murió a manos de un mago, y por eso ahora está decidido a seguir su propio camino. Pero Brian vuelve a interrogarlo, furioso por su falta de entrenamiento. Mientras tanto, los alumnos empiezan a murmurar al ver a la famosa Isabel. Ella revisa a los demás grupos usando un círculo mágico y queda bastante sorprendida. Como siempre, a Isabel le molesta cuidar de gente inútil, pero la primera clase lo está haciendo mucho mejor de lo esperado, en especial Sasan, quien supera el entrenamiento sin esfuerzo. También destaca una chica peliplata de su clase que no despega la mirada de su libro. En ese instante, Isabel nota que Oscar y grupo han desaparecido por completo. Ruth explica que la señal de transmisión está fallando y no tiene noticias. Por eso le sugiere preguntar al profesor Aean para obtener más detalles. Pero al mirar alrededor, Ruth no ve a Aean por ningún lado. Tanto, en el quinto cementerio, el grupo de Levan descansa mientras uno hace guardia. Pero Oscar sigue profundamente sumergido en sus complejas teorías mágicas. Intenta descubrir cómo canalizar el maná para fortalecer su cuerpo, igual que los espadachines usan su energía. Ellos circulan, condensan y elevan esa energía dentro de sus cuerpos. Y Oscar simplemente le responde que ya le dedicó una vida entera a la espada. Presten atención aquí, porque antes de que Oscar termine su teoría, un peligro inminente acecha. Los centinelas salen corriendo de los arbustos gritando que huyan, pero Levan no los toma en serio. Creyendo que huyen de simples bestias débiles, se prepara para pelear con elegancia. Una ráfaga de fuego cae del cielo, dejándolos en absoluto shock. Leven se queda paralizado de miedo mientras Lily comprende que se trata de un vórtice llameante. Un silencio de lo más tenso.
un dragón gigantesco emerge de la espesura. Justo en ese instante, Lean y sus compañeros se dan cuenta del terrible error que cometieron al venir aquí. Él no entiende qué hace un dragón en una práctica de novatos. Después de todo, derrotar a un monstruo así es tarea exclusiva para magos de nivel santo. Oscar finalmente deduce que alguien los ha tomado como objetivo. Uno de ellos le pide a Lean usar el papel mágico de auxilio, pero él les recuerda que lo rompió hace tiempo, dejándolos completamente indefensos. Oscar propone enfrentar directamente al dragón de inmediato. Lily queda completamente atónita, incapaz de creer semejante locura. Al oír esto, la rabia de Brian estalla y libera una poderosa aura rodeada por espadas de pura luz. Sé lo que están pensando, pero Oscar sabe que es su única opción para sobrevivir. Al oírlo, los chicos se calman, confiando en el poder del imbatible noble Levan. Esperan resistir con magia defensiva hasta que los profesores acudan al rescate. Un silencio incómodo, Levan clava su varita en la tierra de golpe. Conjura un escudo de tierra espiritual, creando un capullo protector solo para él. Esto deja a todos pasmados, en especial a sus aliados que dependían de su ayuda. Leven los llama idiotas y aclara que su escudo jamás detendría al dragón. Advierte que piensa salvarse únicamente él. En ese momento, los jóvenes que esperaban su protección entran en pánico absoluto, pero Lily decide confiar en Oscar y les ordena pelear como él sugirió. Tomando la iniciativa, lanza feroces estacas de tierra contra la bestia. Al principio, los chicos se alegran, creyendo que el ataque de Lily acabó con todo, pero el dragón sale ileso, sin un solo rasguño. Comprenden que necesitarán hechizos de nivel avanzado para hacerle cosquillas. La aplastante presión de Brian hace que todos a su alrededor caigan de rodillas. Negándose a rendirse, Lily decide servir de carnada y le pide a Oscar que busque ayuda de inmediato. Sin embargo, Oscar la ignora mientras analiza fríamente su siguiente movimiento. Uno de los chicos lanza hechizos temblando sin parar. El otro se rinde por completo, simplemente esperando a que la muerte llegue. Justo cuando el dragón prepara otro torbellino de fuego en sus fauces, Oscar da un paso al frente. Lily lo observa intrigada por su plan. Él nota que la bestia absorbe maná del aire y lo usa como fuente de energía para su fuego. Pese a la aterradora escena, él mantiene la calma, ansioso por probar su poder ante un dragón. Desde siempre, estas criaturas han sido sinónimo de catástrofe. Absorben maná ilimitado del entorno para alimentar su alguien destructor. Oscar ha ideado una de sus brillantes teorías. Se pregunta qué pasaría si pudiera condensar y refinar esa misma energía natural a su favor. Cuando el monstruo desata su fuego, el grupo se prepara para el final. Pero Oscar ni se inmuta ante semejante demostración de poder. Los guardias en el suelo no entienden cómo puede seguir tan tranquilo mientras esa aura casi los aplasta. Mientras Levan tiembla en su capullo esperando salvarse y Lily teme por Oscar, él sigue impasible. Créanme, ver cómo desafía el peligro es algo que nunca olvidarán. Prepárense, porque hoy veremos cómo Oscar enfrenta el fuego de un dragón con un poderoso hechizo de bala ígnea. Por suerte, su magia disipa las llamas y golpea directamente la cabeza de la bestia, terminando con su reinado de terror. Esto deja a Lily sin palabras, cayendo de rodillas mientras mira a Oscar con total incredulidad. En otro lugar, Aean observa todo desde su espejo mágico. No puede creer que Oscar, un novato, derrotara al dragón de un solo golpe. Antes de descubrir el origen del poder de Oscar, Aean presiente que alguien podría estar siguiendo sus pasos. Decide retirarse, pero no sin antes jurar que eliminará a Oscar en su próximo encuentro. Solo los nobles tienen permitido usar semejante fuerza, y Oscar no es más que un simple y débil plebeyo. Oscar celebra el éxito de su teoría mágica, mismos principios del refinamiento de la espada almana, y funcionó a la perfección. Sabe muy bien que esta idea solo fue posible gracias a su vida pasada como un hábil espadachín. Al ver su asombrosa calma, momentos después,
Los chicos se acercan al cuerpo del dragón para asegurarse de que realmente está muerto. Aún les cuesta creer que sobrevivieron a tal peligro. Levan, al salir de su capullo de tierra, queda en shock al ver que un plebeyo venció al dragón. Le cuesta aceptar que un noble de su rango fuera protegido por un simple plebeyo. Lily también sigue paralizada, intentando procesar la increíble hazaña que acaba de presenciar con sus propios ojos. De repente, Oscar se tambalea y cae, por lo que Lily corre a su lado muy preocupada, pero él le asegura que solo está cansado por haberse esforzado de más. Su ataque fue demasiado destructivo y consumió toda su energía. Sentía que su cuerpo ardía por dentro, a punto de estallar en cualquier instante. Presten atención aquí, porque el peligro acecha de nuevo cuando escuchan un extraño ruido entre los árboles. Lily teme que sea otro monstruo letal, pero para su gran alivio resulta ser Isabel y su enorme golem. Vio rastros de un círculo de teletransportación y decidió seguir el sendero. Isabel les pregunta de inmediato si están bien, pero todos siguen mudos del susto. Oscar apenas logra hablarle antes de desmayarse. Brian retrocede un paso y admite que, después de todo, su hijo no ha estado perdiendo el tiempo. Todos corren a auxiliarlo, mientras Isabel nota los restos del dragón, sabe que su alumno estrella hizo una locura otra vez. Se promete a sí misma interrogar a fondo a los jóvenes en cuanto regresen a la academia. Mientras el grupo se preocupa por Oscar, Levan tiembla al pensar en la humillación que le espera al volver. Al atardecer, el grupo se prepara para volver. Una vez recuperado, Oscar se reúne con el director Balsamus para contarle su travesía. Balsamus no puede creer que Oscar sufriera un atentado dentro del campus, que la escuela fue infiltrada por magos oscuros que buscan atacar a los plebeyos. Luego felicita a Oscar por haber sobrevivido. El joven explica que lo logró porque decidió volverse mucho más fuerte. Con entusiasmo le revela a Balsamus que por fin comprendió el primer paso para alcanzar un nuevo nivel. Sé que están pensando lo mismo que yo, pero el director le aconseja abandonar la academia ahora que fue infiltrada. Le sugiere llevar una vida tranquila, lejos de todo y sin usar magia. Insiste en que es la única opción para seguir con vida. Presta mucha atención aquí, una palmada en el hombro y le dice que, si sigue así, con gusto, le heredará el gremio. Oscar recuerda su vida pasada y lo miserable que se sentía a pesar de sus logros. Balsamus le recuerda que muchas personas viven felices sin necesidad de poseer dotes mágicas. Le asegura que puede encontrar la felicidad lejos de este mundo y le pide que no desperdicie su juventud de esa manera. Mientras oye el consejo, Oscar rememora lo feliz que ha sido entrenando magia en esta nueva era junto a Isabel. No dispuesto a perder esa alegría, rechaza con firmeza la propuesta. Se niega a rendirse después de todo lo que luchó para llegar aquí. El director queda impactado, pero como el joven no dará marcha atrás, simplemente agradece la sincera preocupación del anciano. Como el enemigo que lo busca está dentro de la escuela, Oscar le revela que tiene un plan para obligarlos a mostrarse. Esto despierta la curiosidad de Balsamus, quien le pide detalles sobre la estrategia. Entonces, Oscar declara con audacia que servirá como carnada para sacarlos de una vez por todas de las sombras. Balsamus se asombra ante semejante locura y le pregunta seriamente si no le teme a la muerte. Tras decir esto, se marcha y los 3 tipos que lo acompañaban se acercan a molestar a Oscar. Con confianza, Oscar le asegura que no planea morir tan pronto. Esta hace reír a carcajadas al director como si hubiera escuchado el mejor chiste. Oscar queda extrañado, preguntándose qué gracia tenía lo que dijo para hacer reír así al anciano. Al ver su confusión, Balsamus se disculpa rápido. Como ve que el joven está decidido a luchar, opta por brindarle todo su apoyo. Así, ambos estrechan sus manos, sellando de manera formal su inesperada y poderosa alianza. Luego, Balsamus le sugiere conseguir una nueva varita. Oscar se extraña, pero al revisar la suya, nota que está completamente destruida. Al final, recurre a Isabel,
Ella le da una varita básica temporal y créanme, ustedes y yo queremos ver qué pasará después. Acompáñenme a descubrir si un mago realmente necesita una varita para pelear. Isabel le explica que es muy difícil escribir usando solamente los dedos. Para ilustrarlo, moja su dedo en tinta y explica que la varita escribe mientras que el maná es como la tinta misma. Y, básicamente, las fórmulas mágicas sin herramientas se pueden dibujar, pero saldrían muy temblorosas. Dicen que ansiaban volver de la academia solo para tener un duelo con él. Incluso uno de ellos ya se ofrece de voluntario para darle una lección de espada. Pavel le aclara que para crear magia perfecta hay que invertir en buenas herramientas. Tras la reunión, Oscar sale a comprar una nueva y mientras espera en la entrada de la academia, mira su vieja varita sin creer que se rompió tras una sola batalla. Se pregunta si el objeto simplemente no soportó el maná que liberó al enfrentar al dragón. Antes de ordenar sus pensamientos, la dulce voz de Lily lo interrumpe. Ella se disculpa de inmediato por la demora y Oscar por hacerla acompañarlo durante su día de descanso. Lily le asegura que no le molesta para nada. Con una gran sonrisa, ambos se marchan para buscar la nueva varita de Oscar. Presten mucha atención a esto al llegar a la tienda. Oscar queda maravillado con la enorme colección que el vendedor presume con orgullo. Luego, el comerciante saca una de las piezas más costosas, adornada con deslumbrantes gemas preciosas. Le promete que este diseño le ganará el respeto de todos. Oscar se pregunta si las gemas otorgan algún efecto especial a los hechizos. Susurra al oído que primero debería revisar el precio de venta. Antes de que puedan reaccionar, un extraño círculo mágico brilla bajo sus pies y todo el grupo es teletransportado. Oscar recuerda que estos tres eran los compañeros con los que su padre siempre lo obligaba a entrenar. La mandíbula al ver el costo absurdo. Lily sugiere buscar en otro lado porque supera su presupuesto actual. El siguiente local resulta ser todavía más costoso, obligándolos a huir de allí. De varios establecimientos más, Oscar y Lily finalmente deciden rendirse. Tras dar vueltas todo el día, Oscar comprende que estos objetos son carísimos y que no tiene suficiente dinero para algo decente. Lily le explica que son costosas, porque la mayoría de magos son nobles obsesionados con mantener una apariencia orgullosa y sofisticada. Oscar se disculpa por hacerle perder el tiempo y le propone continuar la búsqueda por su propia cuenta. Sé que piensan lo mismo que yo. Ella es genial. Lily promete quedarse con él, hasta que Oscar encuentra un local bastante extraño. Pero de pronto, otro comerciante de la calle les advierte que no entren allí. Al preguntar la razón, el hombre explica que el dueño está loco y obliga a comprar cosas no deseadas. Oscar observa el lugar por un momento y, a pesar de la clara advertencia, decide entrar a mirar. Cuando entraron a la academia y despertaron su ki de espada, Lily intenta detenerlo advirtiendo que tal vez no puedan salir de allí a menos que compren algo. Ignora por completo su consejo y abre la puerta alegremente. Él señala que el negocio parece estar quebrado, por lo que debe de ser un sitio confiable. Al ingresar se topan con un espacio oscuro y tétrico que le pone la piel de gallina a Lily. Pronto ven a un artesano llamado Rod tallando madera, quien sin mirarlos les pregunta si solo observan o van a comprar. Oscar responde que busca una varita. Rod suelta sus herramientas y cuestiona molesto por qué eligieron su local teniendo tantas tiendas decentes afuera. Se gira para mirarlos con furia, sosteniendo su cuchillo de tallar, pero a pesar de la amenaza, Oscar mantiene la calma. Tras una tensa mirada, Rod se vuelve hostil y le arroja el cuchillo a Oscar mientras le grita por burlarse de su negocio. Oscar esquiva el arma con destreza mientras Lily se queda completamente muda por el impacto. Oscar le aclara que no vino a jugar, pero esto enfurece más al artesano, quien declara que no vende varitas a espadachines. Oscar se sorprende a escuchar esto, mientras que Lily
convencida de que el tipo es peligroso, intenta arrastrarlo fuera. Empezaron a darle palizas a Oscar como si quisieran desquitarse de sus viejas frustraciones. Y ahora pretenden hacer exactamente lo mismo. Pero para su sorpresa, Oscar declara emocionado que se quedará porque el anciano le parece sumamente interesante. Lily no puede creer que él planee comprar aquí. Rod, que intentaba actuar rudo, queda estupefacto ante la actitud de Oscar. Oscar le pregunta directamente por qué cree que es un espadachín. Rod lo analiza de pies a cabeza por un momento. Luego explica que nota una leve inclinación a la derecha, lo que indica que suele cargar algo pesado en su costado izquierdo. Rod le asegura que esa es una señal inconfundible de las personas que portan espadas. Oscar queda muy impresionado por la gran precisión del análisis de Rod. Lily protesta diciendo que él no es ningún espadachín, pero Oscar la detiene con la mano. Le resulta asombroso que Rod lo descubriera en un instante. Tras un breve silencio, Oscar le confiesa a Rod que acaba de empezar a estudiar magia. Rod se impacta al oír que solo lleva 6 meses practicando. Oscar explica que su postura se debe al duro entrenamiento de espada que le impuso su padre. Por lo tanto, las secuelas de aquellos viejos hábitos todavía siguen muy marcadas en él. Oscar toma una espada de madera y el tipo lo reta emocionado a ponerse en guardia. Jura que de verdad estudia magia. Al preguntarle por qué busca otra varita, Oscar confiesa que la anterior se destruyó. Y cerramos este encuentro. No se pierdan lo que viene. Prepárense, porque hoy veremos cómo Rod examina la varita rota de Oscar y le confirma que quedó totalmente inservible. Al mirarla de cerca, explica que el círculo mágico en su interior terminó completamente destrozado. Esto ocurrió porque se canalizó demasiado maná en ella. Rod se lo explica con detalle. Dice que las varitas grandes almacenan más poder, pero su tamaño las vuelve muy difíciles de manejar. Esos modelos gigantes también exigen un control del maná extremadamente preciso, complicando aún más las cosas. Rod añade que una varita simple y pequeña es ideal para principiantes, ya que su tamaño facilita su control. También le recuerda que los profesores de la Academia de Magia usan modelos complejos por su alto nivel. Tras escuchar la explicación, Oscar se asombra de que una varita básica no soportara su nueva teoría mágica. Entonces le pide a Rod que le recomiende una adecuada, pero este le aclara que aún no decide venderle nada. La diferencia que marca el ki de espada es un abismo insalvable. Ellos lo saben perfectamente, pero Oscar los deja helados al darles la espalda. Oscar y Lily se quedan helados con su respuesta, ya que creían haberle caído bastante bien. Rod señala su vitrina y le ordena a Oscar elegir la mejor, prometiendo venderle una si su elección lo satisface. Ahora presten atención, Oscar empieza a revisar el mostrador, mientras Lily contiene el aliento. Su ansiedad aumenta porque sabe perfectamente que el valor de una varita se define por su tamaño y material. Las que están hechas de materiales raros son carísimas debido a su gran afinidad con el maná. En ese instante, un modelo en el estante superior capta su atención, descubriendo que está hecho de una madera preciosa llamada Hagonomi. Lily sabe de sobra que el precio de esa varita alcanzaría para vivir con lujos durante todo un año. Ella reza en silencio para que Oscar note la valiosa madera, pero sus oraciones son completamente ignoradas. Como era de esperarse, Oscar hace una locura y clava su mirada en la varita más insignificante del lugar. Toma la agita emocionado como si hubiera ganado la lotería y declara orgullosamente que se quedará con ella. Camina hacia el lago y le agradece a la espada por todo el tiempo compartido. Lily se queda muda y Rod totalmente impactado. Ella señala deprisa el modelo más caro, rogándole que cambie de opinión. Sin embargo, Oscar le aclara que le pidieron elegir una buena varita, no la que costara más dinero. Ella se confunde pensando a qué se refiere. Tanto, Rod le pregunta por qué eligió precisamente esa. Oscar responde que la eligió por una sensación cálida. Rod replica que es vieja y desgastada,
pero él destaca su resistencia. Piénsenlo bien, lo más aterrador en la batalla es que tu arma se rompa en pleno combate. Oscar recalca que, pese a estar maltratada por fuera, la funcionalidad del arma sigue intacta. Añade que el diseño de la varita parece haber sido pensado considerando las necesidades reales del usuario. Queda muy impresionado con sus palabras y se aleja en silencio. Oscar le pregunta si se la venderá, pero el anciano se niega. Explica con un tono nostálgico que la fabricó para su propio hijo hace muchísimo tiempo. La revelación sorprende a ambos y Lily se pregunta el motivo de tenerla exhibida si no piensa venderla, pero, sin dudarlo, la lanza directo al agua. Mientras la espada se hunde en el fondo, ellos se burlan de él pensando que simplemente está huyendo como un cobarde. Rod confiesa que el dueño se rompió antes que la varita, pero evita dar detalles de la tragedia de su hijo. Simplemente le dice a Oscar que la varita es demasiado vieja para ser considerada una buena opción. Luego regresa a su taller mientras Lily decide que es hora de irse, prometiendo acompañarlo hasta que consiga otra tienda de calidad. Oscar se siente un poco decepcionado por el trato fallido, pues la conversación le había parecido sumamente interesante. Justo cuando se daban la vuelta para salir de la tienda, Rod los llama de vuelta de forma sorpresiva. Le pide a Oscar que espere mientras busca un modelo adecuado para él. Ambos se emocionan al ver que sus esfuerzos finalmente rindieron frutos. Cuando el viejo se retira a buscarla, Lily por fin suspira aliviada. Oscar se disculpa por causarle problemas y le pregunta si siente curiosidad por el tipo de varita que Rod le traerá. Por desgracia, ella aún intenta calmar sus nervios y no comparte el entusiasmo de esta aventura. Sin embargo, nota que Oscar se está divirtiendo de lo lindo con todo esto. El tipo que quería pelear se lanza al ataque furioso, gritándole que es una completa desgracia para todos los espadachines. De repente, Aean entra al local y se queda atónito al verlos. Ellos también se sorprenden y él les exige saber qué hacen allí. Un silencio muy incómodo inunda la habitación mientras Aean sujeta con fuerza su látigo, listo para un enfrentamiento. Oscar lo mira fijamente sin parpadear, mientras una ingenua Lily le pregunta alegremente si vino a comprar una varita. Aean responde con evasivas, justo cuando Rod regresa de la trastienda, saludándolo animadamente. Saluda a Rod antes de salir huyendo de la tienda como alma que lleva el diablo, prometiendo regresar cuando no esté ocupado con clientes. Y así nos quedamos, con Lily corriendo tras él mientras Aean escapa a toda velocidad. ¿Qué pasará ahora? Apáñenme en esto. Mientras Lily teme haber interrumpido al profesor, Oscar se mantiene totalmente tranquilo y callado. Segundos después, Rod limpia la varita mágica y se la entrega a Oscar como su nueva compañera. Oscar se le iluminan los ojos de emoción al examinar esa varita que no luce tan asombrosa. Lily nota que la varita fue tallada del místico árbol del origen, un árbol gigantesco y sagrado que crece en cierta nación insular. Oscar se da la vuelta mostrando una sonrisa tranquila, crece en cualquier clima y, sin importar lo hostil que sea el entorno, su tronco jamás se pudre. Sus hojas brillan siempre y sus ramas se renuevan solas tras varias décadas. Lily se asombra al ver una varita de este árbol, pues es el mejor material y se le considera un tesoro legendario. Rod le sorprende que Lily conozca tanto y le explica que esta arma puede soportar una cantidad brutal de maná. De todas las grandes ventajas de la varita, este detalle es el único que capta el interés de Oscar. Pero antes de celebrar, Lily le recuerda que huyeron de otras tiendas porque su presupuesto era una completa miseria. Y aquí viene lo bueno: al recordar su falta de dinero, la emoción de Oscar desaparece, pero Rod decide regalársela. Le explica que la talló con sus manos como un regalo para su difunto hijo. Quería dársela al volver de la guerra, pero el joven no sobrevivió. Oscar toma la varita con el cuidado de un huevo de cristal. Mientras vuelve a su puesto de trabajo,
Rod insiste firmemente en que no quiere recibir ni un solo centavo y les aclara que jamás volverá a empuñar un arma porque ha decidido convertirse en un mago. Ante el silencio de ambos, el viejo repite con firmeza que no piensa venderle ninguna otra varita a Oscar. Dice que ninguna otra en la tienda encajará con él. Convencido, Oscar sostiene su nueva arma y agradece el enorme gesto. Rod le resta importancia al agradecimiento y le pide de inmediato que pruebe su poder. Oscar la empuña correctamente, cierra los ojos y comienza a canalizar su maná bajo la atenta mirada del anciano. En ese mismo instante, una extraña y cálida sensación recorre a Oscar al fluir su energía. Aunque es la mismísima primera vez que la toca, siente como si la hubiera usado durante años enteros. En cuanto termina, Rod les grita que se larguen rápido, reclamando que debe abrir para clientes que sí paguen. Antes de salir, Oscar se atreve a preguntar por Aean, queriendo saber si visita seguido la tienda. Días después, los compañeros de clase susurran sin parar al verlos pasar, hablando de lo ocurrido en el cementerio. Para la academia, todo fue un simple accidente provocado por un círculo de teletransporte defectuoso. Al abrir los ojos, ya no están en la zona segura, sino en el quinto cementerio, un lugar peligroso para alumnos avanzados. Aún así, al rival no le importa y le advierte que no tendrá piedad aunque esté desarmado. Todos les sorprende que el grupo haya vuelto con vida. Además, anda murmurando sobre cómo Levan huyó como un completo cobarde, criticándolo sin piedad por miedoso. Atentos a esto, el chasquido de un látigo hace que todo el salón guarde silencio ante la llegada de Aean. Los regaña duramente por ignorar su presencia y andar murmurando en plena clase. Dados, los estudiantes se disculpan al unísono, pero Oscar observa al profesor de forma totalmente calmada. Rod le había revelado que Aean era el capitán del escuadrón de su hijo. Al parecer, él estuvo en el campo de batalla cuando el joven murió y fue quien le llevó la trágica noticia. Tras la muerte del chico, Aean le devolvió la vieja varita a Rod como un último recuerdo. Lily se conmovió con la historia. Rod incluso elogió a Aean por ser un gran tipo que, a pesar de ser noble, trató muy bien a su hijo plebeyo. Oscar se le abrieron los ojos al escuchar esto y mencionó que el hijo de Rod debía ser un mago increíble, superior a los nobles, pues su varita lucía desgastada. Rod quedó atónito ante el comentario, preguntándose cómo Oscar dedujo que su hijo era un mago tan excepcional. Lanza un tajo con todas sus fuerzas, pero Oscar lee cada uno de sus movimientos. Con el relato de Rod, Oscar por fin había obtenido la respuesta que tanto andaba buscando. Recordando que Aean estuvo a cargo del entrenamiento de campo, todo lo convierte en el principal sospechoso. Tras mucho analizarlo, Oscar concluye que Aean es, sin duda, la mente maestra detrás del atentado contra su vida. Viendo que Aean aún no sospecha nada, Oscar decide aprovechar la oportunidad para atacar primero. Más tarde, Aean se comunica con su organización secreta. Una siniestra voz lo felicita por completar con éxito su misión en la guerra. Lo alaban por su extraordinario desempeño y por superar todas las expectativas. La misteriosa voz también le exige lograr el mismo resultado letal en la Academia de Magia. Aean asiente nervioso. Al dar su duda, la voz le pregunta si infiltrarse en la academia es más difícil que la guerra. Él lo niega de inmediato, pero la voz le advierte con frialdad que necesitan ver resultados muy pronto. Al terminar la llamada, Aean se queda devorado por la preocupación. De lo que estás pensando, usa su ki de espada para potenciar su cuerpo, pero no basta. Oscar esquiva el ataque y decide darle una buena lección. Y así, amigos, el director Balsamus queda en shock absoluto al saber que Aean planeó todo. ¿Qué pasará ahora? Acompáñame a ver esto, porque cuesta creer que Aean, un héroe que arriesga la vida, sea el traidor. Oscar le dice a Balsamus que conoce las hazañas de Aean, pero está seguro de que él es culpable. Viendo la firme determinación de Oscar, Balsamus decide creer en su palabra, pero le advierte claramente que no puede actuar sin pruebas contundentes.
Oscar declara con total calma que él mismo será esa prueba. Balsamus se queda perplejo, pero Oscar le explica que usará de cebo su propia vida para que Aean ataque como en el entrenamiento. Quiere crear un escenario con pocos testigos para tentar a Aean a atacar. Oscar sabe que el traidor no dejará pasar una oportunidad tan perfecta para ir por él. Mientras Balsamus analiza la idea por un momento, su mirada se desvía hacia una nota sobre su escritorio. Ese papel detalla una misión de escolta para la princesa imperial, la oportunidad perfecta para tender la trampa que Oscar sugiere. La princesa imperial Ariel debía ingresar directamente en la clase 1. Le aconseja que debe tratar la hoja como una extensión de su propio cuerpo y no como una simple herramienta. Sin embargo, su ingreso se retrasó por un rechazo provocado por la magia hereditaria transmitida en la familia real. Durante la lección, Ruth explica la situación de Ariel y anuncia la misión oficial para traerla de vuelta a la academia. Básicamente, enviarán a un grupo selecto a la capital imperial para escoltarla de regreso. Ruth reúne a los alumnos más sobresalientes de la primera clase para esta tarea, incluidos Oscar, Sazen y a esa chica callada que se la pasa leyendo todo el día. Miren con atención porque Oscar sabe que esta misión es el cebo perfecto para atraer a Aean. Tras explicar los detalles, Ruth pregunta si hay alguna duda y de inmediato Sazen levanta la mano. Como siempre, el noble decide molestar a su plebeyo favorito, Oscar. Como todos allí tienen un talento excepcional, Sazen cuestiona si el poder de Oscar de verdad está a la altura. Asombro, Ruth confirma que sí, e incluso añade que Oscar superó al grupo entero durante el entrenamiento de campo. Sazen queda totalmente confundido e indignado al oír esto, mientras que la chica de los libros ni se inmuta. Pero esto solo enfurece más al rival. A pesar de la palabra de Ruth, Sazen se niega a aceptarlo y afirma con total arrogancia que Oscar apenas tiene nivel de aprendiz de maná y que ni puede usar magia básica. Oscar mantiene la calma absoluta mientras otro intenta humillarlo. Como un niño mimado y celoso, Sazen se queja de que todos elogien a Oscar a pesar de su talento mediocre. Vio a Isabel y al director alabar a Oscar y ahora Ruth hace lo mismo. No tolera que un plebeyo los haya superado en el entrenamiento de campo. Consumido por la frustración, Sazen lo desafía a un duelo. Ya saben lo que viene, ¿verdad? Quiere ver ese famoso poder que volvió locos a todos. Oscar queda desconcertado por el reto ya que solo quería ocuparse de sus asuntos, mientras Ruth se frustra al ver que la misión peligra por culpa de estos nobles malcriados. Para evitar que esto arruine el espíritu de equipo, Ruth aprueba el duelo y anuncia que el perdedor quedará fuera de la prestigiosa misión de escolta. Sin dudarlo, Sazen acepta el reto, mientras Oscar queda al fondo con cara de personaje secundario. Le grita que no le dé sermones y empieza a atacar como loco, pero Oscar esquiva absolutamente todo sin siquiera levantar una sola mano. Antes de entender qué está pasando, Oscar termina en medio de la arena de combate para un duelo que ni quería. Mirando fijamente su báculo, Oscar se pregunta cómo demonios las cosas llegaron a este extremo. Mientras él duda de su propia existencia, Sazen se prepara con ansias para demostrar su superioridad noble. Alza su varita y conjura enormes carámbanos de hielo sobre Oscar. Le grita a Oscar que se prepare para enfrentar toda su furia. Al mismo tiempo, Oscar decide encarar la pelea con seriedad, sabiendo que tiene problemas mucho más grandes que resolver. No es una opción si quiere usar la misión para atrapar a Aean. Tras ordenar sus ideas, Oscar finalmente acepta el desafío de Sazen. A pesar de ser alabado por todos como el prodigio de la gran casa Gallois, Sazen arrastra un complejo de inferioridad oculto. Es un perfeccionista obsesivo que nunca está satisfecho con sus logros. Logien nada calma su frustración. Supuestamente, entre las familias que dominan la magia de hielo, los Galloi son el linaje más poderoso, pero comparado con su hermano perfecto,
Sasen se siente insignificante. Osk se da cuenta de que ya lo está tratando como si fuera el discípulo de su vida pasada. De talento mágico natural desde niño, así que se esforzó el doble que el resto. Deseaba con desesperación cumplir las expectativas de su familia y algún día alcanzar a su hermano. Más que nada desafió a Oscar para demostrar que es un mago digno del apellido Galloas. Sasen lanza sus poderosas lanzas de hielo, pero Oscar las esquiva hábilmente. Sasen reconoce sus reflejos y decide aumentar el nivel. Usa un conjuro de congelación absoluta para atrapar a Oscar, dejándolo completamente inmóvil en el suelo. Su mano se congela, pero Oscar usa un hechizo de fuego y se libera. Confíen en mí, esto apenas está comenzando. Acompáñenme en esta locura. Sasan queda helado al ver a Oscar deshacer su magia en segundos. Ahora ambos se desafían con la mirada, esperando el siguiente movimiento. Mientras tanto, Ruth observa el duelo desde lejos y la chica ratón de biblioteca ignora por completo este absurdo espectáculo de ego masculino. La batalla continúa. Ruth se asombra al ver a Oscar derretir el hielo rodeándose de fuego. Nota de inmediato que se mueve como un guerrero con mucha experiencia. La frustración consume al muchacho, quien empieza a gritar desesperado al ver que no puede tocarlo ni una sola vez. Aún así, ella sospecha que el poder de reserva de Sasan sigue siendo superior al de Oscar. Por eso, cree que es cuestión de tiempo para que la fuerza bruta de Sasan lo aplaste. Tal como predijo, Oscar termina acorralado por lanzas de hielo. Tener la victoria asegurada, Season elogia con soberbia su talento para ser un simple plebeyo, pero asegura que ese don no es nada frente a sus años de arduo entrenamiento. Acto seguido, Season invoca otra devastadora lanza helada para acabar con Oscar y demostrar quién manda. Tan pronto, un suceso insólito hace que hasta la chica del libro levante la mirada. Ruth observa con total asombro cómo Oscar se pone de pie, envuelto en una densa aura de poder. Oscar se disculpa con frialdad por la demora, actuando como si apenas estuviera calentando motores, que solo se estaba preparando con calma, dejando a Sasen completamente desconcertado. Y presten atención aquí, porque Oscar le advierte que va a atacar, pero Sasen se burla diciendo que ya es muy tarde para trucos. Oscar decide acabar con su sufrimiento y con un simple empujón en la frente lo manda directo al suelo de espaldas. Entonces lanza su ataque final, una prisión de hielo absoluta para atraparlo. Esto toma a Oscar desprevenido porque ni siquiera pudo ver el golpe venir. Oscar comprende que esa trampa estaba oculta en la ráfaga de lanzas anterior. No se inmuta. Su energía está completamente refinada y esa prisión helada ahora le parece un simple juego de niños. Confía en que su nueva varita resistirá la misma técnica que derribó al dragón en las prácticas. Mientras Sasen intenta encerrarlo en el hielo, Oscar desata su espada de fuego y destruye la prisión de un solo tajo. Sasen no puede creer que su mejor carta haya fallado así. Ruth queda estupefacta y la callada devoradora de libros ahora observa el combate con gran interés. Oscar, en cambio, celebra que su magia fluya exactamente como lo planeó. Su cuerpo se siente ligero y los conjuros se manifiestan al instante, sin el más mínimo retraso. Oscar encuentra esto muy emocionante. Para Sasin es una pesadilla ver su escudo destruido, incapaz de aceptar que un plebeyo haya destrozado su defensa con tanta facilidad. Oscar lo noquea del todo con un golpe certero en la cabeza. Pico queda tan débil que sus compañeros tienen que cargarlo para poder irse. A punto de maldecir, ve a Oscar a cortar distancia. Al verlo avanzar de forma implacable, Sasen no puede evitar recordar a su hermano mayor. Su único deseo era ser tan fuerte como él. Siempre le decía que lo estaba sobrevalorando. Él jamás se vio como alguien especial, asegurando que existían personas capaces de hacerlo ver insignificante en un segundo. Sé lo que están pensando. Y sí, al ver a Oscar enfrente, Sasen comprende al fin a su hermano mientras la distancia se acorta. Y justo cuando levanta su varita para atacar,
Ruth interviene exigiendo el fin del duelo, decretando que el ganador es obvio. Detiene la pelea mientras Sassen se rinde en silencio, mirando el arma que apunta a su pecho. En otro lado, Levan hace un berrinche, cuestionando su existencia. Tras el entrenamiento, los rumores sobre su cobardía corrieron por toda la academia y todos hablan mal a sus espaldas. Harto de las miradas de desprecio, culpa directamente a Oscar de su humillación. De repente, alguien toca a su puerta y él la abre de golpe gritando con furia desatada. Oscar nota de inmediato la trampa y les ordena usar el papel de emergencia, pero Levan, actuando como un absoluto idiota, lo rompe para lucirse ante el grupo. Cuando se marchan, Oscar se queda contemplando la espada enemiga clavada firmemente en la tierra. Su molestia se apaga al ver que es el profesor Aean quien lo busca. Al día siguiente, cuando Sasan entra al salón, cruza miradas fijamente con Oscar durante un largo y tenso silencio. Luego del combate, Sasan confesó su envidia. Le costaba aceptar que años de esfuerzo quedaran reducidos a cenizas ante el talento de Oscar. Y aunque Oscar intentó ayudarlo a levantarse, Sasan rechazó el gesto con orgullo. Le prometió con firmeza que lo superaría sin importar cuántos años le tomara. Oscar aceptó el reto, pero planea seguir avanzando hasta que su poder sea inalcanzable para cualquiera. Con su puesto de escolta asegurado, Oscar ya se prepara para verse las caras con Aean mañana. Más tarde en clase, Ruth anuncia una nueva prueba de energía. En ese momento, Leven entra al aula muy tranquilo y con el brazo derecho vendado. Ruth le llama la atención por la tardanza, pero él la ignora de forma descarada. Camina directo a su sitio sin inmutarse por los murmullos de burla de sus compañeros y recuerda con amargura cómo su padre lo obligó a despertar su ki de espada a la fuerza en su vida anterior. Y así cerramos este capítulo, con Oscar presintiendo el peligro al ver a Leven ignorarlo con el brazo vendado. ¿Qué pasará después? Párense, porque hoy veremos a Ruth ordenando silencio en clase para comenzar de una vez con la medición de maná. Al terminar, Lily felicita a Oscar por haber aumentado su capacidad de maná en tan poquísimo tiempo. Oscar le agradece a su nueva varita, que ya siente como suya. Lily se pregunta si debería comprar una igual en la tienda de Rod. Pronto, Lean lo detiene, llamando la atención de varios estudiantes que no tardan en empezar a burlarse a sus espaldas. Pero, sin buscar pelea, Levan le pide directamente a Oscar que le enseñe cómo volverse mucho más fuerte. Desconcertado, Oscar le pregunta a qué se refiere. Levan le exige que deje de hacerse el tonto, pues ya descubrió su gran secreto. Esto altera de inmediato a Oscar, quien comienza a preguntarse qué demonios podría saber Leven realmente sobre él. Poco después, Oscar decide seguir a Lian hasta el campo de entrenamiento, sorprendido de que Leven incluso haya reservado el lugar entero para tener este tenso encuentro nocturno. Comprende que debe dominar la magia rápido para evitar que esa historia se repita. Con esto en mente, se adentra en el bosque donde nadie pueda vigilarlo. Buscando respuestas, Oscar le exige saber a qué secreto se refiere, pero Levan lo acusa de estarse burlando de él. Levan afirma entonces que el poder usado para derrotar al dragón le fue otorgado por alguien más. Al oír esto, Oscar se queda súper confundido, sin entender de qué tonterías está hablando. Esto enfurece aún más a Levan, creyendo que Oscar solo se está burlando de su gran inteligencia de noble. Empieza a gritar con rabia, quejándose de que todos lo traten como a un tonto. De repente, las vendas de Leven se rompen mientras sus manos se hinchan, revelando un monstruoso brazo lleno de afiladas espinas. Presten mucha atención aquí, porque Oscar se queda helado al ver cómo el brazo de Leven muta en algo aterrador. Incluso Lean parece confundido con la transformación, como si tampoco hubiera leído los términos y condiciones de ese poder. Oscar corre a revisarlo de inmediato, pero Leven no tiene la menor idea de lo que le pasa. Seguramente le prometieron una transformación épica, por lo que Levan empieza a quejarse de que esto no fue lo que pidió. Por desgracia,
Su brazo barato de imitación sigue transformándose, causándole un dolor absolutamente insoportable. Se sienta sobre una roca grande y recuerda el día en que le preguntó a una maga llamada Lily cómo usar la magia. Instante, varias estacas de piedra brotan del suelo, por poco atravesando a Oscar como si fuera brocheta. Por suerte, esquiva los picos velozmente mientras vigila a Lian. Oscar nota que se mueve como un títere, recordando sus palabras sobre recibir un poder misterioso. Oscar finalmente logra deducir quién podría ser la mente maestra. Tanto, Lian sigue lamentándose por su patética vida, negándose a aceptar que arruinó por completo el entrenamiento de campo. Él no cree haber cometido ningún error al querer sobrevivir por su propia cuenta. Como si al fin sintiera la culpa por lo que le hizo a su equipo, Leavenan confiesa que de verdad deseaba protegerlos. Tan solo hubiera tenido el poder, pero miren esto. Oscar aprovecha su distracción para lanzarse al ataque, dando con facilidad un golpe de ese horrible y deforme brazo. Antes de que Leavenan intente otro ataque, Oscar lo noquea por la espalda y lo recuesta suavemente. Luego le grita furioso a Aean por usar a un chico inocente como simple peón en su estúpido juego. Sabiendo que Aean debe estar vigilando muy de cerca, Oscar le exige a gritos que salga de una vez y dé la cara. Sabe que los guerreros acumulan energía interna para fortalecerse, pero siempre tuvo la inmensa duda de cómo hacían su magia los hechiceros. En cuanto un grupo de cuervos empieza a volar en círculos, Aean aparece entre ellos. Látigo en mano, insulta a Oscar llamándolo plebeyo insolente. Aean flota majestuosamente en el aire, rodeado de cuervos, como si estuviera suspendido sobre una grieta en el mismísimo cielo. Comienza entonces a relatar la mentira que le contará a la academia entera tras deshacerse de Oscar por completo. Dirá que ambos estaban entrenando cuando uno perdió el control, desatando un trágico accidente que terminó con la vida de los dos. Dando su aburrido discurso, Oscar lo ataca de inmediato con magia de fuego, pero Aean la disipa con una facilidad asombrosa. Fastidiado por ese débil fuego, Aean jura que obligará a Oscar a arrodillarse ante él. Acto seguido, invoca a varios lobos familiares que se lanzan al ataque. Oscar recuerda su última charla con el director. Balsamus le advirtió claramente que Aean posee una magia sumamente poderosa para controlar familiares. Los domina tallando fórmulas mágicas en los cadáveres de los monstruos para manipularlos como simples marionetas. Por desgracia, solo puede dominar a un número limitado de estas bestias. Lily se tomó un momento para reflexionar. Balsamus le reveló que la única táctica efectiva es ignorar por completo a Aean y priorizar la destrucción de sus invocaciones. También le aconsejó mantenerse muy alerta, ya que Aean, al nivel de santo mágico, guarda muchos otros trucos bajo la manga. Aunque Balsamus le prohibió estrictamente enfrentar a Aean en solitario, Oscar no tuvo otra opción. Su plan original era idear una buena estrategia con el director durante la misión de escolta, pero jamás imaginó que Aean se adelantaría y atacaría tan pronto. Y ahora que un estudiante inocente está en peligro, Oscar no tiene la más mínima intención de dar un paso atrás. Lord de Leven resonando en su mente. Créanme, esto apenas comienza. Párate, porque aquí vemos a Oscar apretar los dientes y desatar un fuego devastador contra esos lobos. Al ver la cara de Oscar, Aean nota de inmediato que está furioso y le pregunta el motivo, sospechando si pelea así por Levan. Oscar admite su enojo por Levan, pero Aean solo se burla y se ríe en su cara. Le recuerda que apenas son amigos, ya que solo hicieron equipo una vez durante el entrenamiento de campo y buscó la mejor forma posible de explicárselo. Tomó una regadera y regó sus flores, mostrándole que usar la magia es como alimentar a las plantas con agua fresca. Oscar
Eso es suficiente para sentirse responsable por Levan, pero Aean le asegura que el chico no siente lo mismo. Revela que Levan buscó un poder mayor únicamente para vengarse de Oscar. Según Aean, Levan ve a Oscar como un enemigo y un simple plebeyo. Pese a esta clara provocación, Oscar no flaquea, lo que deja a Aean muy confundido. Oscar le dice con calma que no le importa cómo lo vea Levan. Mientras se prepara para atacar, Oscar declara que Levan tomó sus propias decisiones porque ansiaba la fuerza para volverse más poderoso. Luego, con firme determinación, declara que jamás perdonará a Aean por aprovecharse de la vulnerabilidad de Levan. Antes de lanzar su fuego, su fórmula mágica se hace pedazos, dejándolo completamente confundido. Presta atención, pronto nota que no puede crear fórmulas mágicas. Mientras pisa el suelo, Aean declara que su organización jamás permitirá que existan plebeyos con tanto talento. Luego revela que preparó todo a la perfección, sabiendo que Oscar posee un talento mágico excepcional, que el maná es invisible al ojo humano, pero que existe de forma natural y llena toda la atmósfera terrestre. Las fórmulas de Oscar fallan. Aean invoca a su gigantesco familiar elefante. Al observar todo con cuidado, Oscar comprende que los familiares de Aean absorben su maná todo el tiempo, interfiriendo en su magia. A pesar de la difícil situación, Oscar mantiene la calma y le advierte a Aean que vino preparado, pero Aean cree tener todo bajo control mientras invoca a más de sus feroces lobos familiares. Aunque la formación le impide trazar fórmulas como a Oscar, Aean siente que tiene la victoria asegurada. Revela con orgullo que las fórmulas talladas en sus bestias seguirán activas aunque él no pueda trazar nuevas. Con eso, decide mandar a Oscar al otro mundo mientras lo rodea por completo con sus letales criaturas. A pesar de estar en clara desventaja, Oscar se mantiene increíblemente sereno ante este panorama tan desalentador. Sin embargo, esto le ayuda a entender por qué tantos magos talentosos cayeron tan fácil ante Aean. Comprende que no era simple fuerza, sino que el miedo y la desesperación los consumieron. Al recordar la varita del hijo de Rod, se lleva la mano al pecho por instinto. Al canalizar ese maná por tus propios circuitos y verterlo en una fórmula mágica, es como nace un verdadero hechizo. Solo puede imaginar lo doloroso que fue para ese niño perder su magia, estando rodeado de monstruos y completamente indefenso para pelear. Lleno de una firme determinación, Oscar se prepara para luchar, listo para darle a Aean una gran lección por meterse con la persona equivocada. Tú y yo volvemos a la oficina del director, donde Ruth le lleva varios documentos para revisar. Ruth quiere saber si todo se debe a la misión y Balsamus le responde que deben proteger a la princesa a toda costa. Al revisar los papeles, nota que este año hay todavía más solicitudes de los estudiantes para usar los campos de entrenamiento que antes. Ruth comenta que esto es admirable y demuestra lo dedicados que están sus alumnos. Justo ahí menciona algo clave. Levan comenzó a estudiar en privado con Aean. Algo hace clic en la mente de Balsamus. De vuelta al combate, Oscar comprende con dolor que mientras ese molesto familiar siga activo, será imposible crear nuevas fórmulas mágicas. Lily le explicaba todo esto con muchísimo entusiasmo. Sin embargo, nota un detalle crucial. Como la magia de invocación del familiar se mantiene activa, por fuerza debe existir otra forma de manifestar una fórmula mágica. Oscar intenta idear un plan cuando de pronto uno de los monstruos lo ataca a traición por la espalda. La Beast se abalanza atrapando su brazo izquierdo y Aean ya cree que todo terminó. Pero Oscar no está dispuesto a irse y mientras cierra los ojos, ocurre algo increíble. Conjura una enorme bala de fuego que atraviesa al monstruo e impacta al elefante familiar. Aean entra en pánico al ver esto y le exige saber cómo puede usar magia en una situación así. Oscar lo deja helado al revelar que vio la fórmula dentro del familiar. Puede usar magia si no se expone al aire. El brazo izquierdo queda ensangrentado, más
el hecho de que Oscar asegure poder ver la fórmula dentro del familiar. Entonces le pregunta con desesperación cómo logró hacer eso sin usar su varita. Al inicio, Levan y sus secuaces logran repeler a unas cuantas bestias usando su tan presumido trabajo en equipo noble. Créeme, tú y yo lo acompañaremos mientras absorbe todo este conocimiento para cumplir su verdadero destino. Y Oscar le demuestra que puede manifestar magia sin varita. Acompáñame a ver qué pasa después. Acompáñenme a ver esto, porque el sudor corre por la cara de Aean al no poder aceptar que Oscar lance magia de ese nivel con solo mover los dedos. Oscar se prepara para el ataque, pero Aean se niega a perder y despliega un montón de círculos mágicos en su desesperación. Sin embargo, eso no le sirve de nada, ya que el fuego refinado de Oscar arrastra y destruye todo a su paso. Aean mira con absoluto pánico cómo su magia es totalmente superada. Siente que esto es imposible para un mago experimentado como él y acusa a Oscar de ocultar su verdadero poder. Cree que Oscar no podrá repetir un golpe tan devastador, pero el chico le aclara que no le hará falta volver a hacerlo. Y miren con atención porque Aegan descubre que su varita está rota, lo que significa que se ha quedado indefenso. El miedo lo paraliza cuando Oscar le pregunta cuánto durará sin su varita y de rodillas empieza a suplicar su vida de forma patética. Promete dejarlo en paz para siempre e incluso le asegura que le dirá absolutamente todo lo que quiera saber. Acompáñenme a ver esta locura, porque nuestro protagonista cree que si el maná está en todos lados, él puede controlarlo. Está tan desesperado que hasta le ofrece recomendarlo para el rango de aprendiz de magia, lo cual es gran reconocimiento para cualquiera. Pero a Oscar no le conmueve nada de esto y simplemente le pregunta si ya terminó con sus inútiles ofertas. Le aclara que no piensa acabar con su vida, ya que prefiere que confiese públicamente todas sus fechorías. Sé lo que están pensando. Esto ya terminó. Pero de repente, Aean corre hacia su familiar elefante para hacer una locura. Llamándolo un simple plebeyo, activa un círculo mágico de último recurso que lo envuelve junto a su bestia, fusionándolos de inmediato en un solo ser. Oscar observa con horror y asombro cómo este tipo se fusiona por completo con la horrible criatura. Sin dudarlo, Aean empieza a atacar de manera totalmente descontrolada. Destroza el suelo y obliga a Oscar a retroceder, quien comprende que el hombre ha perdido toda su cordura. Justo cuando Oscar se prepara para usar todo su poder y destruirlo, una barrera de viento de la nada aparece y atrapa a la criatura. El director desciende imponentemente desde las alturas, haciendo gala de su increíble y abrumadora aura. Y es que un espadachín real usa cada uno de sus sentidos para esquivar a la muerte. Esto nos quedamos felicitando a Oscar por su gran trabajo y pidiéndole dejar el resto a los adultos. Aunque ya no es el santo de la espada, esos reflejos brutales de su vida pasada siguen intactos. Por eso mismo, Oscar está segurísimo de que puede sentir esa corriente invisible de poder. Un poco, de pronto ve hilos de color violeta flotando por todo el lugar. Su cara se ilumina por completo de pura emoción. Por fin ha logrado ver el maná. Sabe que ahora solo debe absorberlo a sus circuitos, pero un segundo se le olvidó un detalle clave. No tiene ni la más mínima idea de cómo hacerlo porque nunca se le ocurrió preguntar. Baja de la roca de un gran salto y nota algo rarísimo a lo lejos, una acumulación muy densa de energía. Oscar se adentra en esa zona oscura y se sorprende al ver que no hay absolutamente nadie vivo allí.